Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuerpo Médico. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, Jennifer, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar, mejor dicho, a cerrar la semana hablando de un tema muy importante, las mejores armas que ha encontrado el ser humano para combatir las enfermedades. Hoy día vamos a hablar de las vacunas, así arrancamos Cuerpo Médico el día de hoy. Vacunas para adultos es el tema del día de hoy. Usted puede ya incluso ir mandando sus preguntas a través de redes sociales o el teléfono. Pero antes, como siempre, vamos a empezar, y como lo habíamos anunciado desde el día de ayer, con las preguntas que usted tiene para la nutricionista de Cuerpo Médico, la nutricionista Sara Busabá, quien va a responder todas sus consultas. Sara, adelante. Bienvenida. Hola, Jennifer, Patricia, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo listísima para poder recibir las llamadas de la gente que nos está viendo en este momento. Ya tenemos lista la consulta de mi tocaya. Sara, ¿cómo estás y desde dónde nos llamas? Sara, ¿no te escucho? Vamos a ver si podemos... Parece que la conexión no nos está ayudando mucho, pero Sarita, te vemos tomando sol y además produciendo vitamina D, lo que es buenísimo. Totalmente, así es, así es. Me he dado una escapadita al sur y cada cierto tiempo, gracias a Dios, voy a tener esta oportunidad, así que, y la internet que nos ayuda mucho también, nos permite pues poder transmitir desde otras latitudes, así que creo que es una bendición y hay que aprovecharlo. Esas son las facilidades que nos dan pues las nuevas tecnologías. Vamos a ver si es que ya tu tocaya está lista para la pregunta. Sara, ¿nos escuchas? La Victoria, doctorcita. Yo quería saber, por favor, si me puede decir, ¿en una dieta se suprime el arroz? Excelente pregunta. No, nunca vas a suprimir el arroz, pero sí puedes reducirla. Si quieres quitarlo por completo, podrías, pero tendrías que tener trigo, quinoa, papa o otros carbohidratos. Recuérdate que el arroz te da energía y puedes reducirlo, pero no necesitas eliminarlo. Y no sé si ya tenemos la siguiente llamada para poderla resolver también. Entre la primera llamada sería bueno saber qué alternativas tenemos pues al arroz, de repente el arroz integral, o cuál sería la proporción en vez de una porción de arroz en relación a yuca, camote y papa. ¿Cuál sería de repente incluso de entre esos tubérculos el mejor? Mira, en realidad si estamos hablando de arroz, quinoa o trigo, estos cereales, una taza cocida es una cantidad suficiente y te permite perder peso, porque tú tienes que considerar el balance de todo el día, no solamente esa porción de arroz. Dejemos de tener miedo a los alimentos y más bien combinemos los alimentos en su conjunto. Recuerda, Sara, que un cuarto del plato de arroz es más que suficiente y te va a permitir perder peso. Y tenemos la siguiente llamada, me parece que es Lucía, si no me equivoco. Susan, perdón. Sí, buenas tardes. Te escucho, Susan, cuéntame. Buenas tardes, sí, quisiera hacer una consulta con respecto a mi hermana tiene 20 años y ha comenzado a tomar pastillas para bajar de peso. Su nombre es Oliestar. Entonces yo quisiera saber qué tanto la podría perjudicar más adelante tomar pastillas que son para bajar de peso. Susan, no recomiendo ninguna de esas pastillas para perder peso. De hecho, hay algunas que sí están aprobadas, pero esas necesariamente tienen que estar indicadas por el médico tratante, ni siquiera por una nutricionista, por favor. Y esta pastilla que tú me mencionas, al igual que otras, tiene la particularidad de no permitir la absorción de las grasas. Y ojo que no todas las grasas son malas, o sea, no vas a absorber la grasa saturada, pero tampoco vas a absorber la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, K,
y otras grasas importantes. No es conveniente buscar pastillas para bajar de peso. Hay que hacer una dieta sana, aprender a comer y sumar actividad física, que eso es lo que sí verdaderamente les va a ayudar. Patricia, Jennifer, eso es muy común. Sara. Y tenemos ya una consulta más, se llama Rosaura, quien está en la línea. ¿Te escucha, Rosaura? Buenas tardes. La pregunta es sobre qué nutrición podríamos seguir en el caso de ahora esta situación que se ve el tema de la depresión, la ansiedad por la coyuntura, ¿no? Rosaura, no te he escuchado bien. Me has preguntado qué podemos hacer cuando hay mucha ansiedad por la coyuntura. O sea, no, con respecto a la nutrición, o sea, ¿qué tipo de alimentos podemos seguir? Claro. Mira, el hecho de tener una coyuntura como la que vivimos, en la medida en que esto te está afectando y te está causando una ansiedad, que está cambiando tus hábitos, hay cosas que puedes hacer. Número uno, mantén tu horario de alimentación para que esas ganas de comer y dejar de comer se ordenen según tu necesidad. Pero si en realidad estás comiendo en tus horarios y después tienes más ganas de comer, trata de ocuparte en algo productivo, algo que te interese y no pensar que la comida me va a ayudar a calmar la ansiedad. Pero si tu pregunta va por el tema del sistema de defensas o el sistema autoinmune, recuerda que frutas y verduras es fundamental. Y es un tema bastante amplio para responderle en una sola llamada y que en otro momento seguramente vamos a tener más oportunidad de ampliar. Recuerden, amigos que nos están escuchando y viendo en ese momento, Patti y Jennifer, ustedes también en el estudio, muchas personas pretenden perder peso de manera fácil tomando pastillas, que es una de las llamadas que hemos tenido, o quitándose los alimentos. Lo mejor siempre es aprende a comer, haz actividad física y no seas esclavo de una dieta, que eso no te va a ayudar mucho. Sara, ¿y qué hay de cierto con este tipo de dietas en las cuales uno de manera muy, no sé, ¿no? Osada, se retira carbohidratos, de repente por ahí pues algunos alimentos que podríamos considerar que son más pesados y luego tiene este llamado efecto rebote? ¿Cómo podemos también combatirlo? Porque muchas veces las personas solemos, en nuestra idea equivocada de tratar de bajar de peso, reducir estos alimentos. Sí. Recuerden que todos los grupos de alimentos son importantes y cumplen una función en el cuerpo. Ahora, si has ganado peso es porque seguramente exageraste en alguna de las cantidades y suelen ser los almidones. Entonces, en ese sentido, reduce pero no eliminas. Ahora, si tú eliminas, vas a tener una descompensación en tu cuerpo que no te conviene. Y por tanto, si luego además haces esas dietas extremas, sí vas a tener el efecto de rebote. Es decir, pierdes peso con una dieta estricta, no la puedes sostener en el tiempo, empiezas a comer de todo, ganas peso y te da esa sensación de culpa y otra vez quieres retornar a la misma dieta y estás en este efecto yo-yo todo el tiempo que verdaderamente es, además, causa muchas veces de trastornos de la alimentación. Hay que buscar una asesoría, no es tan complicado. Alimentarse bien verdaderamente no es difícil. Gracias. Y yo creo que ahora ya sacaste un tema que también seguramente vamos a tener que hablar, que son esto de los trastornos en la alimentación. Gente que justamente por esa idea que después casi se vuelve una obsesión de bajar de peso o de tener una figura como en las películas o como en las revistas, comienza a hacer cosas que comienzan a dañar su vida. Entonces yo creo que eso también lo vamos a conversar. Y de lo que estamos hablando, y gracias Sarita, es que lo que necesitamos hacer es tener una vida saludable, un esquema de alimentación saludable. La palabra dieta no significa dejar de comer, significa una combinación de alimentos saludables para poder vivir mejor. Muchísimas gracias Sarita y disfruta. Gracias, Patti. Solo permíteme darle un dato a toda la gente que nos está viendo porque es facilísimo. Por favor, entren a la página del CENAN, es el Centro de Alimentación y Nutrición de nuestro país. Y ahí tienen las guías alimentarias, incluso una lista de intercambios muy fácil que te puede enseñar a perder peso y a tener una dieta sana sin complicaciones. Y eso es lo que nosotros en los consultorios hacemos. Así que ahí tienen la información disponible también. Bien, muchísimas gracias Sara Abusabá. Entonces sigue disfrutando de este fin de semana que ya empezó. Lindo sol ahí, te vemos pues en esa terraza maravillosa. Y les recordamos a todos nuestros amigos que nuestra querida nutricionista Sarita Abusabá va a responder sus consultas en vivo, ya lo saben, en el horario de 4 a 5 los días viernes. Así que usted vaya listando esas preguntas los días viernes para que nuestra querida Sara Abusabá haga respuesta de esas consultitas. Muchas gracias Sara y que sigas disfrutando el fin de semana. Y ahora sí, Patricia, vamos a
entrar ya de lleno al tema de hoy. Es un tema que incluso ya lo habíamos tocado en semanas anteriores en relación a las vacunas, la importancia de cómo incluso es que el hecho de la aparición de las vacunas haya hecho que algunas enfermedades prácticamente hayan desaparecido. Hoy vamos a darle como que el desglose, el seguimiento, porque ya no vamos a hablar de las vacunas de niños, pero sí del refuerzo que todo adulto debe tener. Vamos a ver un informe y presentamos ya de inmediato a los especialistas. La vacunación es un pilar fundamental del sistema de salud de todo país, según la Organización Mundial de la Salud, puesto que evita hasta 3 millones de muertes al año con su implementación. Investigadores mencionan que el Perú tiene uno de los calendarios de vacunación más completos. El calendario actual cuenta con 17 biológicos que combaten enfermedades como la tuberculosis, hepatitis B, difteria, tétanos, tos convulsiva, meningitis, neumonía, sarampión, rubiola, varicela e influenza, y así, entre otros. Responsables de la salud a nivel nacional indican que otras vacunas que también deberían ser incluidas en el calendario nacional para una aplicación obligatoria son enfermedades como la hepatitis A, el virus del papiloma humano que se aplica a las niñas de 5º grado, y asimismo agrega que la cobertura de esta vacuna contra el virus del papiloma humano también debería ser ampliada a los varones porque son ellos los transmisores de este virus que causa el cáncer del cuello uterino en las mujeres. Actualmente, y debido a la pandemia, el MINSA aprobó el Plan Nacional de Vacunación para inmunizar a más de 22 millones de personas contra el COVID-19, destinando un presupuesto de más de 300 millones de soles para lo que resta del año 2020 y el año 2021. Cabe destacar que el grupo más afectado en la pandemia es el de los adultos, con más del 57% de casos, seguido del de los jóvenes, pasando el 18%, y los adultos mayores, con más del 17%. El MINSA asegura que la vacunación se realizará en los establecimientos de salud y puntos estratégicos de vacunación, considerando la microplanificación de cada gerencia regional de salud, la Dirección Regional de Salud, la DIRESA, y la Dirección de Redes Integradas de Salud, la DIRIS, y los subsectores. Amigos de Cuerpo Médico, es necesario mencionar que el plan de vacunación es obligatorio tanto para niños como para adultos. Recuerden que un cuerpo protegido correctamente y con la prevención adecuada evitará enfermedades nocivas para el futuro. Gracias. Muy bien, vamos a recordarle esos teléfonos para que usted haga sus consultas. Recuerde, puede entrar sus preguntas en vivo de 4 a 5 de la tarde, que es la hora de emisión, ¿no?, del estreno, y puede volverlo a ver a las 10 de la noche. Va a aparecer, ya apareció rápidamente, ¿no?, los teléfonos, ahí está, en la parte inferior de la pantalla, y también va a aparecer los enlaces de las redes sociales para que usted también, si no quiere llamar, pueda hacer su consultita también escribiéndola. Vamos a darle ahora sí la bienvenida a los especialistas que van a responder todas sus consultas el día de hoy. Vamos a hablar de las vacunas y, ojo, no solamente cuáles son las vacunas que tenemos que colocarlas, sino también cuáles son los refuerzos. Damos la bienvenida al doctor Pedro Legua Leiva, él es médico infectólogo del Hospital Cayetano Heredia. Y también le damos la bienvenida al doctor Germán Málaga Rodríguez, él es médico internista, investigador, incluso él es uno de los primeros investigadores, creadores pues de esta vacuna que se está generando en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Vamos a darle la bienvenida a ambos y vamos con la primera consulta. Me dicen que redes sociales ya escribieron una a través del Twitter y va para el doctor Legua. Vamos a leerla rápidamente. A ver si producción nos ayuda ahí a colocarla rápidamente en el Twitter, a ver si ya me lo ubican. Ahí está. Leo Saquisant pregunta al doctor Legua. ¿Un paciente diabético que en su niñez no ha recibido vacuna de la difteria puede ponérsela ahora? Pregunta para el doctor Legua, a quien le damos la bienvenida. Doctor. Buenas tardes, mucho gusto. Sí, un paciente puede ponerse esa vacuna. Si nunca se ha vacunado y quiere estar y tiene que estar inmunizado, necesita 3 dosis. Se usa combinada difteria con tétanos y una de las 3, de preferencia la primera, debería incluir la de pertussis acelular contra la tos convulsiva. Doctor Legua, esto ha quedado un poco confuso en estas semanas porque se ha hablado mucho del tema de la vacunación. ¿Cuándo es que yo puedo acudir? ¿Dónde? ¿Esta es gratuita? ¿Cómo debería de hacerla yo si es que de repente no recuerdo si es que de niña he recibido estas vacunas? Se interrumpió, no escuché toda la pregunta, pero el problema es que si es que hay mucha aglomeración de personas para recibir esta vacuna, no estamos en mayor riesgo de adquirir difteria, claro, ya que la mascarilla nos protege contra el virus y la bacteria es muchísimas veces
más grande que un virus no va a pasar por la mascarilla. O sea, no estamos en riesgo de infectarnos con difteria. Y los sitios gratuitos son los locales del Ministerio de Salud o de Salud, me imagino, para los que tienen el Seguro Social, y otros sitios tendrán que pagar el costo de la vacuna, ¿no? ¿Y puedo ir yo Pero, si no recuerdo si es que he sido vacunada de niña? claro, esto depende también del año, porque el Programa Nacional de Vacunación empezó en los años 70. Ajá. Si alguien ha nacido después de eso, del 72 o 76, debe haber recibido sus vacunas de niño, entonces solamente necesitaría un refuerzo. Y de preferencia el refuerzo debe incluir la vacuna para pertussis. Si nunca se ha vacunado o no sabe, debería recibir la serie completa. Son 3 dosis, una primera dosis, una segunda al mes y una tercera a los 6 meses. Perfecto. Entonces el mensaje es que ninguna enfermedad en realidad, prácticamente diabetes, hipertensión, problema de corazón o de los pulmones, es una contraindicación para poder uno recibir como adulto alguna de las vacunas. Y en el caso de la difteria, si uno probablemente si nació después de los años 70, ya tiene las vacunas de niños, le faltaría el refuerzo. Si nació antes, y eso lo va a tener que conversar con el profesional de la salud, probablemente necesita las 3 vacunas. Y el otro mensaje que nos está dando el doctor Legua, que es bien importante, es en lugar de esperar solamente a las fechas en las que se van a hacer campañas, todos los establecimientos de la salud tienen vacunas, se están ofreciendo, hay de MINSA, de salud, hay privados, pueden acercarse para poder completar y ver qué vacunas se necesitan para sus refuerzos. Tenemos una consulta que nos viene por Twitter. A ver, veamos. Tenemos Twitter. Kelly dice, me coloqué la vacuna contra la difteria y tuve dolor de cabeza, dolor estomacal y molestia en el brazo por 3 días. ¿Esto es normal? Bienvenido, doctor Germán Málaga. Esta consulta es para usted. ¿Qué hay con respecto a los efectos, digamos, que pueden sentir los pacientes después de la vacuna de difteria? Que es la pregunta en realidad. Muchas gracias por la invitación, gracias Patricia, buenas tardes Pedro. Efectivamente, la difteria es una vacuna que, como se ha mencionado, es necesaria. Los esquemas son como lo ha dicho el doctor Legua. Y claro, un tema con la vacuna es que no es bastante segura, pero sí da ese tipo de síntomas, ¿no? La gente a veces se aqueja dolores de cabeza, malestar, mareos, incluso he escuchado. Pero un síntoma que es frecuente es el dolor en la zona donde se coloca la vacuna. Entonces no se asusten por eso, es un efecto bastante frecuente, ¿no? Y básicamente, y pasa en 2 o 3 días, ¿no? De repente paños de agua fría, cosas locales, si hay mucho dolor, de repente paracetamol, pero habría que ver en cada caso individual. Pero sí, efectivamente es un efecto que es pasajero, que es benigno, que es transitorio. O sea, que no por eso se dejen de vacunar, ni por eso dejen de recibir los refuerzos que corresponden en los casos que sean necesarios. Ese mensaje es bien bueno. Y yo recuerdo que cuando yo me puse mi refuerzo de difteria, la verdad es que a mí me dolió el brazo casi por una semana. Y me di cuenta cómo todo el mundo que pasaba por ahí, cuando te saludaba, esto fue antes de la pandemia, te ponía la mano en el brazo. Y siempre me ponía, decía, Dios mío. Pero tal como lo ha dicho el doctor, una cosa, este es un efecto pasajero y que se va, pero la difteria o cualquiera de las otras enfermedades que podemos prevenir por vacunas podrían ser mortales y por eso es mejor vacunarse. Costo-beneficio, entonces hay que ver, es un malestar pequeñito que puede ser tolerable. Muy bien. Vamos rápidamente con una pregunta, esta llega desde Chorrillos, nos llama Luz. Luz, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico. ¿Cuál es su pregunta? Buenas tardes. Mi consulta es, mire, yo tengo la inmunoglobulina alta. O sea, soy alérgica, aparte tengo artritis. ¿Puedo tener complicaciones al vacunarme? Hasta ahorita no me he vacunado de nada, por el momento. De nada. No. ¿Contra influenza qué edad tienes? La vacuna del COVID me puede afectar, las ¿Qué edad vacunas tienes? de ahora, 58 años. 58 años. Vamos a pasarle la pregunta al doctor Legua. Doctor. Sí, si tiene 58 años, probablemente nació antes del 70 y no ha recibido las vacunas. No hay ningún problema con que tenga una alergia a no sé qué, porque creo que entendí que la inmunoglobulina es alta. Sí puede recibir las vacunas. Eso no sería ningún problema. ¿Hay alguna contraindicación, doctor Legua,
para las La vacuna vacunas. triple, la vacuna, bueno, depende de qué vacuna, Ajá. ¿no? Por ejemplo, para influenza, si tienen alguna alergia severa al huevo o gelatina, no deberían recibirla. Al huevo, perdón. Ajá. Para la fiebre amarilla hay que tener precaución en personas mayores de 60 años. Depende del tipo de vacuna, pero para la difteria, pertussis, tétanos, la puede recibir cualquier persona hasta cualquier edad. Ancianos, más de 90 años la pueden recibir. Es importante que si se han vacunado antes, recuerden que deberían recibir un refuerzo cada 10 años. Cada 10 años. Cada 10 años. Y Bueno, eso es una cosa bien importante. ¿Qué les parece si vamos a justamente señalar qué vacunas debe de recibir un adulto y si es que hay alguna contraindicación, una por una, para que quede bien claro? Pero eso lo vamos a hacer luego de esta pausa. Recuerde, también los médicos están absorbiendo todas sus consultas. Ya regresamos. Y seguimos hablando hoy o aprendiendo más sobre el tema de las vacunas para adultos y tenemos una consulta, llega a través de redes sociales, vamos a leerla desde el Facebook de Cuerpo Médico. Ahí está, Armando Figueroa le pregunta al doctor Málaga, yo tengo 70 años y en el seguro me dicen que los hombres que tienen más de 60 años no se pueden vacunar y las mujeres solo hasta los 49. ¿Es esto cierto? Sí, esta es una gran interrogante. A ver, ¿qué le respondemos, doctor Málaga, a Armando? Sí, que en realidad no hay ninguna contraindicación para la vacunación. Efectivamente, sí he escuchado que hay ese tipo de mensajes hacia la población. No entiendo cuál es el origen, pero sí se podría vacunar. Es más, sí sería importante que se vacune, ¿no? Doctor Málaga, ¿y eso podría deberse de repente a problemas o enfermedades de fondo que por lo general tienen personas de este grupo etario? Lo que pasa que podría ser, pero las vacunas que se usan para adultos, ¿no? Especialmente en caso de la de difteria, que con tétanos, que es la TD, prácticamente no tiene contraindicaciones salvo las alergias a cualquier edad, como dijo el doctor Legua, e incluso la vacuna que viene la triple con la pertussis celular, si la persona no ha recibido una dosis, podría recibir una dosis. O sea, es más, se recomienda que la primera la primera vacuna sea de los tres componentes, difteria, pertussis y tétanos, pertussis celular, y los refuerzos al mes y refuerzos a los 6 meses, como dijo el doctor, sea ya solamente con el componente de difteria y con el componente de tétanos. No hay contraindicación prácticamente para estas vacunas, son vacunas bastante seguras. Perfecto. Sí, ahora hay una cosa que también es, esto de vacunar a los adultos es nuevo en general como un concepto para el país y también para el mundo. Y entonces una de las cosas en las que nos estamos chocando es que la gente siempre ha tenido la idea de que las vacunas son para niños, pero creo que hay que reforzar dos grandes conceptos acá. Uno, que no hay un límite de edad. No hay. Y voy a poner tres cosas. No hay límite de edad, las vacunas son seguras y la tercera es que no hay prácticamente contraindicaciones de enfermedades de fondo. Al contrario, si una persona tiene hipertensión, diabetes, artritis o algún otro problema, con mayor razón tenemos que protegerla de que se les complique con otras enfermedades y por eso se vacunan. Perfecto. Y ahora tenemos una llamada que nos viene de El Cercado. Mari, ¿estás ahí? Sí, Mari, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mari? ¿Cuál es tu consulta? Bien, gracias. En realidad son varias, doctora. Muchas gracias por las luces que nos dan con su programa. Primero que nada, doctora, quería saber si siempre han existido las vacunas para la varicela y para las paperas, porque mis hijas ya son mayores y entonces no sé si es que ellas las llegaron a recibir. En segundo lugar, que nos aclaren un poco el panorama de saber quiénes están aptos para recibir las vacunas y a quiénes va dirigidas las campañas, porque ya he ido a 3 centros de salud y me dicen en unos, por la edad, que no puedo ser vacunada, y en otros lugares dicen de que no existen las vacunas, entonces sería bueno aclarar eso.
En el otro caso, por favor, en la vacuna de sarampión, 2 de mis hijas, que ya son mayores de 16 años, recibieron la primera dosis de sarampión. Después nos fuimos a vivir a un lugar alejado y nunca pudieron recibir el refuerzo. Entonces, quiero saber si ahora pueden ser vacunadas y si necesitan las 2 dosis o solo completar la dosis de sarampión. Muchas gracias por su respuesta. Perfecto, nos has hecho 3 en 1. Doctor Legua, entonces, a ver, para resumir un poquitito. La primera, ¿desde cuándo había vacunas? Así es. Primero estaba preocupada por las vacunas de la papera y la varicela. También está preocupada, esa iba en una, la otra el sarampión. Y tercero, ¿qué hay con respecto a esto de las campañas? Porque han habido ciertos problemas. Entonces, para guiar un poquito mejor, creo que esto lo ha percibido mucha gente en la población. Ok. Para la vacuna que incluye paperas, hay una vacuna triple, que es sarampión, paperas y rubiola. Pero cuando empezó la vacunación en el Perú en los 70, había una vacuna que era exclusiva para sarampión. No había esta triple. En algún momento llegó al programa esta triple, pero no estoy seguro en qué año. La que combinaba sarampión con paperas y con rubiola, ¿no? Eso por un lado. En cuanto a la vacuna de sarampión, si una persona ha sido vacunada con una sola dosis, requiere una segunda dosis de refuerzo para decir que está completamente vacunada. Las personas que les ha dado sarampión no requieren ninguna vacuna porque quedan inmunes para toda la vida. Varicela también es una vacuna antigua, pero en el programa nacional solamente se ha incluido en el 2018. Antes había en consultorios particulares. Y también si alguien ha tenido varicela antes, no requiere vacuna porque esta protege para toda la vida, ¿no? Y ahora, en cuanto a las campañas, al principio cuando se usaba la pertusis acelular, ahí el problema era que la triple para niños estaba bien, pero esa vacuna no se podía usar en personas mayores de 7 años porque la pertusis causaba problemas. Entonces después se consiguió una acelular que se puede usar en personas mayores. Doctor Legua, ¿podría explicar qué cosa es pertusis? Porque probablemente mucha gente no sabe a qué se refiere la pertusis. La pertusis es la tos convulsiva, esa tos que da con accesos exagerados, llaman quintosa, como una persona que tose 5 veces seguidas y luego inspira, toma aire con dificultad y que es prolongada, dura muchísimo tiempo, muy molesta, le da a los adultos también, ¿no? Entonces, esta vacuna ya se dispone de una que se puede poner en personas adultas, pero en los primeros años solo se aceptaba hasta 64 años de edad, pero ahora se reconoce que esta vacuna se puede utilizar hasta en personas mayores de 90 años. O sea, las personas que le dicen probablemente que no se puede poner es porque no conocen no tienen este concepto. De repente es un técnico el que está poniendo la vacuna, alguien que no conoce este dato. Bueno, una de las razones... Para eso no hay ninguna contraindicación. Perfecto. Entonces, una de las razones por las cuales también estamos en este programa es porque queremos un poco... Si hay vacunas... Sí, adelante. Solamente quería aclarar que hay ciertas vacunas que están contraindicadas durante la gestación o en inmunosuprimidos. Esas sí son contraindicaciones. Para algunas vacunas, gestación o en pacientes inmunosuprimidos que tienen deficiencia marcada de sus defensas, algunas vacunas están contraindicadas en ellas. Son vacunas que tienen agentes vivos. Perfecto. Entonces, gracias. Una de las cosas que queríamos hacer notar es, otra de las razones por las que estamos en este programa es porque queríamos aclarar algunos conceptos, algunos problemas que han habido. En general, esperemos que de aquí en adelante varias de las cosas que se están haciendo con la vacunación se mejoren. Es cierto, hay cosas que han cambiado. Ya sabemos que las vacunas son seguras, se pueden vacunar hasta personas de bastante edad. Ya nos ha aclarado el doctor que si alguien tuvo solamente una dosis de sarampión, y esos son los famosos refuerzos o completar, como por ejemplo tu hija Mari, probablemente necesita su segunda dosis de sarampión, que va a ser importante. Y hay vacunas, esa va a ser una pregunta que vamos a hacer de todas maneras, hay vacunas que sí, las gestantes tienen que recibir. Influenza es una de ellas, tétanos tienen que recibir, existe una vacuna especial de difteria y una vacuna especial contra tos convulsiva, que ya lo habíamos mencionado antes, que además, si la recibe la gestante, protege a su bebito. Entonces, hay vacunas que están indicadas. Lo importante es que realmente entendamos que persona vacunada es persona protegida y por eso tenemos que saber
qué vacunas debemos recibir. Y para eso es importante también que la mujer gestante no siga a pie juntillas toda esa cartilla de que se les da pues en los controles prenatales. Un tema que incluso desarrollamos el día de ayer y que también tenemos anexado ya en la agenda a desarrollar más adelante una segunda parte. Vamos con una consulta, esta llega desde San Miguel. Lidia, ¿cómo estás? Bienvenida a Cuerpo Médico. ¿Cuál es su pregunta? Sí, buenas tardes. Mire, a mí me dio, cuando tenía 11 años, lo que es la difteria, ¿ya? Y ahora tengo 55 años. Yo no sé si hay que volverse a vacunar cuando uno ya le ha dado la difteria. Vamos a ver qué nos responde el doctor Málaga. Doctor. Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, a diferencia del sarampión, que sí da inmunidad de por vida, infecciones como la difteria se cree que pueden bajar los anticuerpos, ¿no? Y teniendo en cuenta que la vacuna es tan segura, entonces sí estaría recomendado que se ponga un refuerzo de difteria, y ciertamente para todos los adultos se recomienda un refuerzo de difteria cada 10 años, ¿no? De tétanos con difteria, la TD, se recomienda cada 10 años que deberían recibirla. Perfecto. Perfecto. Entonces, todos los adultos, refuerzo de difteria con tétanos cada 10 años. No solo porque tenemos, en este momento, hemos tenido algunos casos, que esperemos que no sigan, sino también porque es una forma de protegernos. Entonces, tenemos ahorita una consulta que viene por Facebook para el doctor Legua. Rosaluz Churata. Tengo 43 años y no tengo ninguna vacuna porque nací en una zona rural. ¿Qué puede pasar conmigo? ¿Todavía puedo vacunarme? ¿Qué le podemos recomendar, doctor Legua? ¿Qué vacunas, qué podría hacer? Bueno, ella si nunca ha recibido una vacuna, depende de si ha tenido algunas enfermedades. Sarampión, por ejemplo, no sé si le da... Doctor Legua. Entonces, una de las primeras, sí. Cela, ¿no? Sí, no necesita vacunarse contra estas enfermedades, digamos, ¿no? Si le ha dado eso, si le ha dado rubiola, si le ha dado paperas, no necesita volver a vacunarse. Pero si no le ha dado nada... Bueno, vamos a tener que, parece que nos está fallando un poquito la conexión, pero una de las primeras cosas es preguntar si has tenido alguna de las enfermedades que le llamábamos comunes de la infancia, pero que en realidad las podemos prevenir con vacunas. Varicela. Sí, varicela, paperas. Sarampión, si de repente tuviste paperas. Si tuviste alguna de esas enfermedades, probablemente no se te va a vacunar. Pero hay vacunas que definitivamente deberías tenerlas. Hepatitis B, por ejemplo, es una vacuna que hoy existe y que uno se puede vacunar, y los adultos que no se han vacunado contra eso deben hacerlo. Definitivamente la vacuna que hemos hablado de difteria, tétanos y pertusis, pero es una pertusis especial que es para personas mayores de 7 años, que también deberías vacunarte. La vacuna contra la rubiola, que deberíamos tenerla todas las mujeres antes de salir embarazada, porque además, de esa forma, si no nos infectamos, protegemos a nuestro bebé. Si tenemos la vacuna, protegemos a nuestro bebé, porque uno puede desarrollar la rubiola y podría causar problemas y anomalías al bebé que nace. ¿Contra la influenza? Contra la influenza es una vacuna que uno tiene que recibir todos los años, hombres, mujeres, los niños, las gestantes, porque el virus va cambiando cada año y la influenza mata también, y es una cosa importante. Entonces, lo que valdría la pena hacer, Rosa, Luz, es acercarte al establecimiento de salud y justamente contarles qué cosas has tenido, y con tu carnet de vacunación que debe servir. Todos deberíamos tener nuestro carnet de vacunación como DNI casi. Necesito las vacunas y proceder. Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa y vamos a seguir respondiendo sus preguntas. Hoy hablamos de las vacunas en adultos. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar a hablar acerca de los mitos de la vacunación en los adultos. Y comencemos con nuestro primer mito. Las vacunas son para niños y los adultos no necesitan ninguna vacuna. Y ya después de haber escuchado nuestro programa, deben tener claro que esto es falso.
falso. Y esto es una cosa nueva realmente, relativamente nueva en estos últimos años, en que nos hemos dado cuenta en el mundo que dado que las vacunas son un elemento que nos permite proteger a las personas, las vacunas sí se necesitan. Ahora, existen algunas vacunas que son específicas para adultos y otras vacunas que más bien son refuerzos. Así que los adultos también se pueden beneficiar con las vacunas. El segundo mito: si me vacunaron en la infancia, no necesito ninguna vacuna de adulto. Y esto es falso. La primera cuestión es que el calendario de vacunaciones ha ido cambiando a lo largo de los años. Entonces, hay vacunas que nosotros, algunos de nosotros adultos, nunca pudimos tener. Y habría que ver si es que en este momento podríamos tenerlos. Una vacuna, por ejemplo, es la de la hepatitis B. La hepatitis B es una vacuna que todos deberíamos tenerla porque nos protege de una enfermedad que puede llevarnos a cirrosis hepática o a cáncer del hígado. Sin embargo, muchos adultos nunca la tuvieron y podrían tenerla. Entonces, vacunas que se introdujeron después de que yo ya fui adulto es una. La segunda son refuerzos, y ahí hemos estado hablando la importancia de tener el refuerzo de difteria, tétanos y contra la tos convulsiva. Y tercero, hay vacunas que específicamente se necesitan poner todos los adultos, como la vacuna de influenza todos los años o la vacuna de neumonía. Y el tercero, los adultos solo necesitan la vacuna contra la influenza. Y esto es falso. Y repito, vacunas que no haya podido tener en mi infancia y que podría, y si no he tenido la enfermedad, podría tenerlas. Eso es uno. Dos, hay vacunas específicas, como por ejemplo la de neumonía. La de influenza tiene que ponerse cada año. Y eso, por favor, pónganselo en la cabeza, cada año. Y hay una vacuna nueva, por ejemplo, que es la vacuna contra el herpes zóster. El herpes zóster es una enfermedad causada por el mismo virus que causa la varicela, pero que en adultos puede ser muy dolorosa y debilitante, el herpes zóster. Esa vacuna desafortunadamente no está en nuestro calendario nacional. Esperemos que progresivamente se incorpore, pero esa se recomienda a todos los adultos a partir de los 50 años para prevenir este proceso que se llama herpes zóster, que es muy debilitante y muy doloroso. Así que, por favor, cambiemos el chip. Los adultos también tenemos que cuidar nuestra salud sabiendo qué vacunas nos tocan y estando al día. No solamente son refuerzos, sino también vacunas específicas para los adultos. Vamos con una consulta. Esta llega desde la ciudad de Huánuco. Silvia, ¿cómo estás? Bienvenido a Cuerpo Médico. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. Mi pregunta es, tengo 71 años e ir a un centro de salud para vacunarme sobre la difteria, pero me dijeron que por la edad no me pueden vacunar. Quisiera una orientación sobre eso. Muchas gracias, Silvio. Doctor Málaga. Sí, no, en verdad ese es un problema, y creo que es un problema de mala información, de repente invocar a través de ustedes que no se le lance ese mensaje que es equivocado, y decirle además al señor que gracias por llamar, pero además necesita ser vacunado para neumonía, y como ya se mencionó, y para influenza todos los años, y que se vacune para neumonía. Pero sí, ese es un mensaje que está equivocado, no sé por qué de dónde ha salido que no pueden vacunarlos, pero sí es importante que se vacunen. Todos los adultos acudir a esa vacuna, ¿no? Incluso puede ir cualquier otro día. Eso, yo creo que el gran mensaje es, tenemos que empoderarlos a todos los que nos están viendo, ¿ok? Entonces ahora ya saben que no hay contraindicación de enfermedad y no hay límite de edad. Al no haber límite de edad, cuando se acerquen a los establecimientos, háganselo saber. Probablemente el mensaje, como todo eso está cambiando, no ha llegado, pero sí necesitan vacunarse. Y no hay contraindicación ni de edad ni de enfermedad en general que puedan tener. Creo que tenemos una llamada a Facebook. Grecia. Grecia nos está llamando desde Piura. Bienvenida, Grecia. ¿Estás ahí? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Grecia. Cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Ok, bueno, yo soy una paciente renal. Estuve en diálisis un año. Luego mi papá me donó su riñón en el 2018. Y pues siendo una paciente de trasplante, quería saber si debo vacunarme. Perfecto. Por los mismos síntomas y todo eso. Ok, una preguntita. ¿Estás
¿Tú has recibido tus vacunas completas? ¿Has recibido algún refuerzo de difteria y tétanos antes? Claro, antes del trasplante, el periodo de los análisis, todo eso, estuve en seis meses haciendo papeles y en esos 6 meses sí me vacuné. En el Cayetano Heredia de Lima fue mi trasplante. Te hicieron el trasplante. Entonces, ¿tienes un refuerzo de por lo menos hace 10 años? Claro. Ya, perfecto. Doctor Legua, ¿qué le recomendamos a Grecia? Ella puede recibir las vacunas, esta triple, la puede recibir, la que es difteria, tos convulsiva y tétanos, puede recibirla. Debería recibir la vacuna contra influenza, no hay ninguna contraindicación. La que tenemos acá es una vacuna inactivada, ¿no? Entonces esa se puede recibir, ella no tiene ningún problema. Podría recibir también probablemente vacuna contra neumococo, la cepa de 23 valencias la puede recibir también, sería bueno que la reciba, ¿no? Pero sí no habría contraindicación en ese caso para estas vacunas. Perfecto. Entonces, Grecia, escuchaste muy bien, no hay contraindicación para las vacunas. Recuerda, persona vacunada, persona protegida. Y eso es una cosa que tenemos que tenerlo clarísimo. Esta tiene que ser la consigna del día de hoy. Vamos con otra consulta, esta llega a través de redes sociales, vamos a leerla en el Facebook de Cuerpo Médico. Jacqueline Chávez le pregunta al doctor Málaga: me fui a vacunar y me dijeron que no podía porque estoy dando de lactar. ¿Esto es cierto? A ver, contraindicaciones, seguimos. Hay muchos interrogantes y confusión, doctor Málaga. Sí, bueno, en realidad en esas poblaciones hay ciertas vacunas que no se pueden administrar, ciertamente, ¿no? Pero en el caso de de difteria, pertussis y tétanos, justamente esa es una vacuna que está en el calendario de vacunaciones de los lactantes. Entonces, a no ser que sea un niño muy chiquitito, también habría que saber eso, ¿no? Y ella que está dando de lactar. Es que por eso te decía, si es que está en los primeros 2 meses, seguramente está contraindicado porque no se pone a esa edad, pero después un niño chiquitito, a partir de recibir su primera dosis de la DPT de niños, a partir del mes número 2, de modo que no tendría contraindicación. Pero habría que saber la historia completa, ¿no? Bueno, en todo caso, claro, hay casos específicos, Patricia, ¿no?, en las cuales se tiene que conocer toda la historia clínica, porque cada paciente... Para efectos generales, la lactancia no es una contraindicación. Y eso es, yo creo que lo que está poniendo el doctor, que justamente inclusive los niños ya reciben estas vacunas, entonces son seguras. Yo creo que hay una serie de mitos y lo que tenemos que hacer es justamente tratar de entender que es importante que tengamos los... Hay mucha gente que se ha retrasado en sus vacunas, creo que hay mucha gente que no sabía que existían refuerzos, la comunicación es importante. Y en ninguno de los casos, ¿no?, el no vacunarse es la opción ¿no?, menos lógica, porque al final, recordemos, nos previene muchas enfermedades. Vamos ahora con los médicos para que nos den ya, por favor, conclusiones finales, como ideas, fuerzas con los cuales nos tenemos que quedar el día de hoy a propósito de las vacunas de adultos. Empezamos con el doctor Legua. Sí, bueno, para reforzar, los adultos deberían estar inmunes contra hepatitis B en nuestro país, por lo menos, contra hepatitis B. Deberían recibir personas mayores o que sufren de algunas enfermedades importantes del corazón, respiratorias, renales, etcétera, vacuna contra influenza, de todas maneras. Se recomienda en personas mayores de 65 años recibir la vacuna contra neumococo, es algo que deberían recibir también. Y, por ejemplo, la de herpes zóster para personas también mayores de 60 años, la vacuna para herpes zóster ayuda, porque el herpes zóster, el problema no son las ampollitas que salen, sino el dolor, que puede persistir por meses y puede ser muy intenso. Esa también deberían recibir los adultos. Algo que quiero comentar además es que en nuestro país, la gente que va a viajar a la selva por paseo debería recibir la vacuna contra la fiebre amarilla por lo menos 10 días antes. Y antes, no sé si hasta ahora, pero mucha gente que vivía en la sierra iba a la selva en la época de la cosecha, sin vacunas, y tiene un riesgo de morirse por fiebre amarilla, porque puede ser una enfermedad muy severa. La vacuna es muy segura, protege el 100%, dura para toda la vida, y estas personas deberían estar vacunadas contra eso. Perfecto. Personas mayores de 70 años, hay ciertas observaciones, pero bastante segura. Perfecto, vamos con las recomendaciones finales ahora que complementan a lo dicho ya por el doctor Legua, que va a decirnos el doctor Málaga, por favor. Sí, que como ustedes bien han dicho, hay muy pocas contraindicaciones para vacunas.
hay poblaciones además adicionales que necesitan refuerzo, por ejemplo, los gestantes, ¿no? Necesitan su vacuna triple en la semana 25 y 36, la vacuna para influenza también es importante para las mujeres gestantes. El personal de salud, que a veces uno diría que el personal de salud son los más protegidos, pero el personal de salud tiene vacunas, un calendario específico que casi nunca se cumple, ¿no? Lo típico es que nos ponemos vacuna contra hepatitis B, pero el personal de salud deberíamos tener vacuna contra varicela, tendríamos que tener los sarampión, rubiola, paperas, mínimamente, y la vacuna para influenza. Entonces también es importante que, porque estamos, bueno, como ahora se ha visto, no estamos eventualmente podemos estar expuestos a brotes. Claro, una vez que se sabe ya uno se cuida, pero los primeros casos siempre se nos pueden pasar, ¿no? Entonces, esas son también recomendaciones para los colegas y para el personal de salud en general que también tenemos que protegernos. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos pues al doctor Pedro Legua Leiva, médico infectólogo del Hospital Cayetano Heredia, así como al doctor Germán Málaga Rodríguez, médico internista, investigador y profesor principal de medicina de la Universidad Peruana también Cayetano Heredia. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la parte final de Cuerpo Médico. COVID vamos a seguir hablando también de temas de vacunas, Patricia, y me he quedado pensando en algo que conversábamos hace unos días en relación a este grado de eficacia de algunas pruebas de vacunas que se están realizando. Hablábamos esta del Pfizer, que tenía, pues, habían señalado, ¿no?, un grado de eficacia hasta ahora del 90%. Hay una rusa, la Sputnik, que tendría 92%. ¿En qué se da estos porcentajes que hay diferencias? Explícanos, por favor. Primero, yo creo que podemos conversar un poquito. ¿Qué hay con respecto a las vacunas que se están, digamos, desarrollando y ahora se están probando en esto que se llama la fase 3, que es la fase en la que vamos a tratar de ver si las vacunas, primero, funcionan y segundo, si son seguras? Esa es por medio de los voluntarios, ¿no? Esa es la fase 3, por medio de los voluntarios. O algunas, claro, algunas reciben la vacuna, otras no, otras personas no, y luego vemos de todas las personas que reciben las vacunas, cuántas se infectan, cuántas no. Y entonces, por ejemplo, en el caso de la vacuna de Pfizer, digamos, todavía esto es preliminar, pero encuentran que más o menos de cada 100, 90 estarían protegidas y 10 no, por eso se habla del 90%. Y recientemente ha salido, al día siguiente que Pfizer, que es una vacuna que producida en Estados Unidos, dijo eso, salió la vacuna producida en Rusia, que es la Sputnik, que dijo, no, nuestra efectividad es 92. O sea que de cada 100, 92. Ahora, las dos vacunas, y tengo que decirles, o sea, las grandes diferencias, las dos vacunas son vacunas que tienen diferentes mecanismos. Es normalmente, trabajando en investigación, en ciencia, les tengo que decir que cuando se evalúan vacunas o se evalúan medicamentos, no se están poniendo en la prensa los resultados tan anticipados. O sea, este es un momento muy extraño que estamos viviendo. O sea, apenas tienen algún valor, algún dato, ya todo el mundo quiere sacarlos, ¿no? Eso es otra cosa que no se hace. Y tercero, todavía estos resultados tan preliminares, en el caso de la vacuna de Pfizer, son como 43,000 voluntarios. En el caso de la vacuna de Rusia son muchos menos, no han llegado todavía, creo que no sé si están en los 12,000 o los 16,000. Entonces, estos datos todavía son demasiado preliminares. ¿Pero y en qué radica estas diferencias? Las diferencias van a radicar, pues justamente eso es lo que se evalúa. Las diferencias van a radicar en cómo funciona la vacuna en sí. Y por eso es que quería explicarles un poquito cuáles son los tipos de vacunas que se están estudiando. Y quiero en esta figurita que van a ver acá, mostrarles un poco cómo es. Lo que ven en el centro, eso es el virus del COVID, que le llamamos el SARS-CoV-2. Y como pueden ver, el virus, esa bolita, es una cubierta, la cubierta celeste que ven alrededor es como la pared. Los clavitos que ven a los lados, justamente son las proteínas que permiten que se pegue a las células, que al final cuando lo cortan parece una coronita, por eso le llaman el coronavirus, y lo de adentro es el ácido nucleico, que es el componente que permite que el virus se multiplique dentro de nuestras células. Entonces existen en realidad, para simplificar, 4 tipos de
vacunas que se están creando. Una primera, la que ven en el lado izquierdo, y podemos ver la que se llama la de virus atenuado o virus muerto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se agarra el virus y se le mata con sustancias químicas y luego eso se inyecta, ¿ok? Es una forma de hacer vacunas, se inyecta y lo que pasa es que mi sistema inmune, mi cuerpo, dice, oh, ha llegado un extraño y comienza a producir anticuerpos y tiene tiempo para atacarlos y desarrollar los anticuerpos porque el virus está muerto. Esa es una respuesta que tiene mi sistema inmunológico frente a esto que se me ha inoculado. Así es, y así es como funcionan las vacunas. Con las vacunas lo que hacemos es despertamos al sistema inmune, decimos, oye, mira, este es el enemigo, responde. Pero una muestra muy pequeñita. Pero además está muerto. Entonces, los virus atenuados son una forma de hacer vacunas que tiene mucho tiempo, es la forma clásica de los virus. Ahora, pero aparte de eso, lo que se ha hecho, se han creado otras formas de vacunas. Y permítanme enseñarles la otra forma de virus que tenemos, que son lo que se llaman fragmentos de proteínas. Entonces, en lugar de meter completo un virus, lo que se meten son pedacitos de las proteínas que pueden ser de la cápsula o podrían ser de la misma corona. Entonces, esas proteínas también se meten como vacuna y luego el cuerpo reacciona y dice, oh, esto es extraño y genera la reacción y yo ya estoy inmunizada. La tercera forma de vacuna, y vamos a verla, la tenemos acá, es más bien incorporar la parte de adentro, el ácido nucleico. Entonces yo inyecto el ácido nucleico, este ácido nucleico lo que va a producir es, entra a mis células, hace como también se reconoce como una cosa anormal, mi cuerpo reacciona, pero esto es una forma nueva de vacunas. Y la última forma de vacunas es una que se le llama vacunas de vector. ¿Qué significa? Que se agarra un virus que no es el coronavirus, y en este caso se están usando algunos virus comunes del resfriado, que son relativamente débiles, y a el virus se le mete un pedacito de la información del coronavirus. Entonces entra el virus del vector a mi cuerpo reacciona contra él, digamos, se producen nuevamente estas sustancias que mi cuerpo reconoce como anormales y se produce la reacción inmune. O sea, este virus se lo camufla, o mejor dicho, un poco del coronavirus se camufla en otro virus y eso se inocula en nuestro organismo. Claro, que es un virus, y así es. de repente no tan agresivo. Entonces son las cuatro formas. Cada una, y esto es lo que se está evaluando, cada una puede tener ventajas y desventajas en cuanto a costos, a forma de producción y a forma de cómo reaccionan. La vacuna de Pfizer tiene que ver con el ácido nucleico, la vacuna de la Sputnik, esa de Gamaleya, de Rusia, más bien tiene que ver con vectores. La vacuna china que se está probando acá es de virus atenuado. Entonces, cada una, por eso es que es importante estudiar si funcionan, qué efectos adversos tienen, y en los siguientes días seguiremos aprendiendo al respecto. Otros días vamos a seguir hablando, Patricia, interesantísimo lo que nos cuentas. Recuerde, 4:10 de la noche va Cuerpo Médico. El lunes hablamos de osteoporosis. Chao.